Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo importar el archivo Moodle una vez creado con la aplicación en el campus virtual. Para ello, bueno, pues lo que hacemos lo primero de todo es irnos a la carpeta donde se ha generado el archivo. Yo en mi caso había puesto dentro de la aplicación Fastest Plugin, había creado una carpeta que se llama archivo Moodle y he exportado con Excel el archivo de ejemplos que viene junto con los demás archivos en el zip. Entonces lo que hago es me voy al campus virtual donde yo quiera importar las preguntas y arriba del todo en el engranaje que está justo al lado del nombre pincho y me sale el botón banco de preguntas, ¿vale? Entonces pincho en banco de preguntas, selecciono importar y ahora muy importante en formato Moodle XML y selecciono el archivo. Bien, lo puedo seleccionar pinchando aquí o arrastrando desde el explorador. A mí me gusta más esta opción, con lo cual arrastro, me lo traigo, le doy a importar y automáticamente se han subido todas las preguntas que yo tenía en el ejemplo. ¿Vale? Le doy a continuar. Si alguna pregunta he metido algún dato mal o he cometido algún error, me va a dar error de importación. O si el Moodle en el que yo lo estoy subiendo es de una versión anterior y no lo he guardado como UTF-8, como he explicado en vídeos anteriores, también me va a dar error. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya he visto que se me ha generado el archivo, me vengo y se me ha generado con el nombre de la categoría que ya había puesto. Y luego cada una de las opciones, había puesto que los ejemplos de opción múltiple de una respuesta se generaran en esa subcategoría y así sucesivamente cada una de las subcategorías en la que yo la había puesto. Entonces, si yo selecciono aquí, solamente me aparecen las preguntas de este tipo, dependiendo de la categoría que yo seleccione, me aparecerán solo estas. Si selecciono categoría principal, pues saldrán todos siempre y cuando yo ponga aquí mostrar también preguntas en subcategorías. Si no, no aparece nada, porque en esta categoría no he puesto nada. Las tengo metidas, como veis aquí, dentro de las subcategorías 3, 2, 2, 3, 4. Entonces, si quiero ver todas de un tirón, pues le doy aquí mostrar carpetas subcategorías y aquí las veo todas. Voy a decir que me las ordene por nombre. Como veis, había puesto tema 01 y cada una tenía un nombre. Las de opción múltiple una respuesta empezaban por 0, las de opción múltiple varias respuestas por 11, 11, 12, luego 21, 31, 41 y 51. ¿Veis? De esta manera también se tiene ordenado el banco de preguntas. Y ahora, muy importante, sobre todo las primeras veces que utilicemos esto, comprobar, ¿no? Siempre, incluso aunque no lo hayamos hecho con esta aplicación, es importante comprobar nuestros cuestionarios. Entonces le doy aquí a editar, vista previa, y ya tengo yo pues las preguntas, ¿no? Pues rellenar con la respuesta correcta, en principio está bien, cerro vista previa y así sucesivamente, ¿vale? Puedo ir repasándolas todas. Bien relleno o contesto yo y me va diciendo si realmente lo había puesto bien los datos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las distintas opciones, muy interesante esta de matemáticas. Para aquellos que queráis introducir fórmulas y os sepáis los códigos LaTeX, pues veis que habíamos puesto una serie de códigos que no se entendían muy bien. Uy, perdón, le he dado a editar, voy a dar vista previa, matemáticas, vista previa, y aquí me está cogiendo el código. El LaTeX me está cogiendo las fórmulas perfectamente, ¿vale? Relleno con las respuestas correctas y efectivamente la derivada del seno partido por x menos 1, bueno, pues sí, está bien puesta la fórmula, esa es. Luego, aquí tenemos los distintos ejemplos, ¿no? Ya eso podéis vosotros trabajar los que yo he puesto en este. Y uno que me parece muy interesante que veáis y a ver si os animáis, porque para cualquier asignatura creo que se puede utilizar, es el de las imágenes. ¿De acuerdo? Bueno, este es el de la palabra perdida, que yo no lo conocía, sí lo había visto ahí, pero me parecía complicado y ahora yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? Entonces, lo del tema de cuando hablaba en la palabra perdida, grupo 1, grupo 2, grupo 3, o cuando hable en los siguientes vídeos, porque este es el tema 1, pues veréis la importancia, ¿no? Si yo quiero que unas palabras vayan en un grupo, pues tendré que ponerle un grupo diferente. Pero sí, cuando vayáis a ese tema veréis que es bastante intuitivo. Y el que yo quería, este de lógica, es que no le he puesto un nombre, este es el que yo quería enseñaros. Incluso vais a ver cómo es muy sencillo introducir imágenes, pueden ser GIF, imágenes o vídeos, y pues dentro de una imagen luego con emparejar, pues decidir si cada uno qué es lo que corresponde, ¿vale? Esto hace también que los voy a ponerlo mal aquí,
que los alumnos pues les haga más atractivo, ¿no? También el cuestionario, ¿de acuerdo? Y esto sirve para cualquier asignatura, incluso para a lo mejor algunos que no sepan ecuaciones, pues a lo mejor puede poner la ecuación como imagen. Bueno, tiene muchísimas posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto ya vemos que están las preguntas y bueno, aunque esto no es de este curso, pero aquí ya si queremos crear un cuestionario, pues no tenemos más que meternos, ya lo voy a crear y lo que dejo grabado, actividad, crear cuestionario, agregar, banco de preguntas del ejemplo, ¿vale? Este es el banco con las preguntas del archivo Excel ejemplo. Comportamiento de las preguntas, ya bueno, todo lo de siempre, opciones de revisión, esquema, la calificación, eso lo de siempre. Decimos guardar cambios y mostrar. Ahora no se han agregado preguntas, pues le doy a editar cuestionario, ¿no? Me meto aquí, editar cuestionario y ahora agrego preguntas. Yo como ahora quiero agregarlas todas, agregar del banco de preguntas, pues podría agregar solamente de una subcategoría o podría agregarlas todas. Las quiero agregar todas para que las veáis, todas de una vez, incluso las voy a agregar por orden. Añadir preguntas seleccionadas, no seleccionado, perdón, primero las ordeno y luego las selecciono, agregar preguntas y bueno, aquí no me da cuenta de la paginación, puedo hacer que vaya de una en una o puedo paginarlas. Editar ajustes en la paginación, opciones, apariencia, creo recordar que era. Aquí, en esquema, página 9, pues cada 5 preguntas vamos a ponerle, ¿de acuerdo? Guardar cambios y regresar al curso. Y si ahora ya nos metemos en el cuestionario, previsualizar el cuestionario, pues ya lo tenemos aquí. Me va a mostrar primero 5 preguntas, pero bueno, cómo generar los cuestionarios no forma parte de este curso. Para eso tenéis los cursos del Centro de Recursos Digitales que están muy bien definidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto yo creo que queda claro cómo se importa el archivo Moodle y bueno, para aquellos que no tuvieran muy claro cómo generar los cuestionarios porque a lo mejor no lo hayan hecho nunca, pues también aquí tenéis un ejemplo. Bueno, un saludo.